Le voy a dar duro. Le voy a sacar los dientes. A los demonios le voy a pisar la cabeza. Diga, le voy a pisar la cabeza. Diga, hoy voy a danzar sobre la cabeza de Lucifer. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Si alguna mujer lo cree, diga gloria a Dios. Amén. Y damos un aplauso a su presencia, por favor. Levante sus manos y repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos espirituales para ver tus señales, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y Él me levante. Amén, amén. Damos un fuerte aplauso a su presencia. El mensaje de hoy lo hemos titulado El poder del deseo. Y no es un título de una novela. Es el título de esta enseñanza que creo que nos va a ayudar muchísimo. El poder del deseo. Cuando el Señor crea al hombre, le da varias cosas, imparte varias cosas sobre él, sobre Adán, sobre ese ser maravilloso. Se estrena el eterno Dios creando al hombre. Se da el salto de la finitud a lo infinito. Se da el salto de lo inmaterial a lo material, de lo invisible a lo visible. Allí se estrena su primera experiencia, el eterno sobrenatural con lo natural. Por lo tanto, es algo extraordinario que marcó un tiempo lindo, no solamente en la vida de los que vivieron a partir de la creación del hombre, sino para el mismo eterno Dios fue una experiencia. La primera vez que Él salía del mundo tangible, intangible, y comenzaba a crear algo tangible. La creación de la materia. Por cierto, la palabra Génesis en hebreo, que está compuesta por dos letras maravillosas, que es Rosh y Bet. Esa palabra significa el palacio de la materia, además de significar el principio, el origen de todas las cosas. Los sabios de Israel dicen que precisamente el Edén fue el palacio de la materia, es el palacio que el Señor creó para que aquello que antes no existía en el mundo natural pues existiera, viviera, se desarrollara, se multiplicara, se fructificara. Así que el Eterno levanta a este hombre, lo llama Adán y le da varias cosas. Le da dones, le da talentos, con la intención de que el hombre pudiese desarrollarse, vivir y compartir. Pero le dio dos cosas importantes en las cuales quiero hacer énfasis. Y una es el deseo de dar y el deseo de recibir. Diga conmigo, el deseo de dar y el deseo de recibir. Así que le da al Señor, le dice: mira, te voy a dar el deseo, pongo en ti el deseo de dar y el deseo de recibir. Pero tienes que compartir esto que te he dado. Estás obligado a compartir con los demás estas bendiciones que te he dado. Pero está en ti el deseo de dar y el deseo de recibir. Una de las cosas más difíciles de explicar en la llamada teología cristiana es el origen del mal. Y sobre todo cuando nosotros tratamos de traer un poco de luz acerca del origen del mal en nosotros. ¿Por qué el pecado es pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Muchos dicen pecado significa errar o fallar al blanco. Ciertamente significa, pero hay un significado más profundo en la palabra errar, en la palabra pecar. ¿De dónde viene el mal en nosotros? Ese mal que cohabita con nosotros, que nos ayuda, atención, que nos lleva a tener una lucha a diario, la lucha entre el bien y el mal. De ahí aprendemos que en nosotros hay dos fuerzas que se oponen. El apóstol Pablo dice: hay una fuerza que está en mis miembros que me lleva muchas veces a hacer lo que no quiero. Y no solamente que me lleva a hacer lo que no quiero, sino que lo que quiero hacer no lo hago también, y termino haciendo lo que no quiero. Entonces el apóstol Pablo habla de esa fuerza. Por cierto, hablando del apóstol Pablo, atención, hablando del apóstol Pablo, voy a tratar de corregir una mala praxis doctrinal, y voy a hacer un desvío a propósito, porque hay muchos jóvenes aquí. Estaba hablando con alguien en la oficina ahora. Nosotros hemos malinterpretado
atención los solteros, el texto cuando dice que es mejor que se case que se esté quemando. Ese texto, y me salgo del camino a propósito antes que se me vaya la idea. Ese texto generalmente se usa y es el causante de muchos divorcios. Es el causante de muchos divorcios. La mala interpretación de ese texto. No, yo tengo que casarme porque tengo una novia, tengo un novio y ya la cosa está bien fuerte, ya la cosa está bien difícil y yo para ofender a Dios mejor me caso. Olvídese, usted está en un grave error. No, el noviazgo es una etapa que usted tiene que vivir. Es un tiempo que usted tiene que vivir. Yo diría que es necesario porque el noviazgo es un ejercicio. ¿El ejercicio de qué? El ejercicio del dominio propio. Si tú no aprendes a tener dominio propio en el noviazgo, no vas a tener dominio propio cuando te cases. Por lo tanto, aquellos que se van a la ligera dicen: no, yo me voy a casar porque entonces yo no quiero ofender a Dios. Este es un grave error. Todos aquellos que no ejercitan el dominio propio en el noviazgo serán unos potenciales adúlteros cuando se casen. Cuando la Biblia habla de que es preferible que se case, que se está quemando, habla de muchas cosas. El fuego no necesariamente tiene que ver con pasiones, tiene que ver con muchas cosas, ministerio, tiempo, etcétera. Además, con todo respeto, quien dijo eso era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nunca se casó. Aunque es palabra de Dios, diga ay, 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 uy, uy, uy. Bueno, eso era para alguien hoy que se quería casar y le hago el matrimonio. Bueno, bien hecho. Usted tiene que vivir el noviazgo. Esa etapa tienes que vivirla. Tienes que vivirla. Tampoco es que va a ser una etapa eterna. Hay que tú vas a trabajar. Tienes que vivir esa etapa. Eso hay que vivirlo. ¿No escucho a mí? ¿Dónde quedamos? Que me salía el camino. Pastor, ayúdame. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde? En los deseos. ¿Te fijas cómo le gusta los deseos? Entonces, el mal en nosotros, la palabra pecado, la palabra. ¿Cómo definimos nosotros? Porque se dará cuenta por qué hablo esto. ¿Cómo definimos el origen del mal en nosotros? El origen del mal, te voy a enseñar una frase que no se te va a olvidar. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? Hacer lo malo, amén. Errar, amén. ¿Cómo defino yo el pecado? ¿De qué otra forma lo puedo definir? El pecado yo lo voy a definir ahora como el deseo excesivo de recibir. El deseo predominante de recibir. Eso es lo que se define desde la óptica psicológica y mística como pecado. Es un deseo excesivo de recibir, desmedido. Ya se lo voy a explicar. David tuvo 9 esposas, 12 concubinas, más las doncellas de que Saúl les dejó, y sin embargo se fijó en una mujer casada. Se lo voy a volver a decir. David tuvo, según algunos historiadores, 9 esposas, el rey, 12 concubinas, más la que recibió de Saúl, las doncellas, que en su mayoría eran vírgenes. Según la cultura era permitido. No ponga usted a investigar y decir: apóstol, ¿y por qué no regresan los tiempos de David a mí? Bueno, si tú quieres como varón que esos tiempos regresen para ti, pues que regresen también para tu mujer. No escucho, los amenes se fueron hace rato de aquí. No escucho amén. Ah, no, que venga la doctrina. ¿Por qué te digo eso? A ustedes parece de dar risa eso, pero hay una doctrina que se engendró en Miami y tomó fuerza en Colombia,
y se está caminando por todo el mundo y salió de una iglesia muy conocida en Estados Unidos que se llama la doctrina de los patriarcas, donde este hombre o estos pastores comenzaron a estudiar y decían, si por qué, si Abraham tuvo a su esposa y tuvo a Agar, ¿por qué yo no puedo tener mi mujer y puedo tener mi Agar? Y si David tuvo tantas y fue usado por Dios y tuvo tantas, y si Salomón tuvo 900 mujeres y 1000 concubinas, ¿por qué yo no puedo tener 3? Una sola razón te doy: si no puedes con una, además que la mayoría de los que defienden esa doctrina son machistas. Tú quieres que esa doctrina venga, pues a ti, bueno, entonces permite a tu mujer entonces. No. Ok, ¿cómo definimos el origen del mal? Diga conmigo: el deseo predominante de recibir, deseo excesivo de recibir. David tuvo 9, repito, esposas, cantidad de mujeres, y se fijó en una mujer casada. No solamente que se fijó en ella, sino que el deseo excesivo de recibir lo llevó a matar a su marido. Y quedarse con ella. Ahora, evidentemente, si nosotros no tuviésemos el deseo de recibir, dejaríamos de existir. Estoy hablando del deseo desmedido. Todos tenemos necesidad de recibir alimentos, abrigo, cariño, necesidad de algunos placeres, necesidad de unirnos a una pareja, procrear hijos. Eso está bien. Si eso no existiera, usted y yo dejaríamos de existir. No existiéramos, mejor dicho. Por lo tanto, el problema es cuando predomina el deseo de recibir. Cuando en una persona predomina el deseo de recibir, terminamos en idolatría. Llegamos a idolatrar eso que construimos, o llegamos a idolatrarnos nosotros mismos. Ejemplo: hay personas que yo he conocido, y quizás usted ha conocido más que yo, que pasan toda una vida trabajando, amasando fortuna, y no disfrutan el dinero. Disfrutarán quizás los hijos. ¿Qué hizo él? Él hizo de eso un ídolo, de lo que construyó. O a lo mejor de él mismo hizo un ídolo. Recuerda el pasaje bíblico cuando dice el hombre que se para frente a sus bienes y propiedades y dice: alma mía, gózate y alégrate, mira todo lo que es construido para ti. Y escuchó una voz que dijo: necio, hoy vienen por tu alma. Así que el deseo desmedido de recibir, usted se dará cuenta que ese es el origen del mal. Sencillamente va a terminar en hacer cosas que no agradan al Señor. Podemos idolatrar aquello que construimos, o podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Otro ejemplo: Satanás. Satanás fue el ser más honrado cuando fue creado y más bendecido cuando fue creado. Mas sin embargo dijo: quiero más. Las piedras preciosas no me sacian, el poder que tengo no me sacia, la autoridad que tengo no me sacia, quiero más. Y no solamente quiero más, no quiero ser como el que me creó, quiero ser superior a él, quiero más. Entonces vemos que lo que produjo en Satanás la rebelión, es decir, la caída de Satanás no fue la rebelión en sí, fue el deseo desmedido de recibir. ¿Cuántos me están entendiendo? El deseo desmedido de recibir. Apóstol, hábleme de póngamelo más práctico. Ok, fíjese esto. Mire, aquí en esta iglesia hay 2 grupos. Fácil se lo digo, seguro. Hay aquellos que usted siempre lo ve: siémbrame, bríndame, sácame, llévame al cine, cómprame comida, dame esto, dame la cola, llévame para allá, llévame a cenar. Ese es el primer grupo.
Y está el otro grupo que siempre está dando y da. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la lógica tuya y mía? Que el que se está aprovechando es el que está pidiendo y es el que está más vivo. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Ahora, ¿por qué es mejor dar que, escuche, ¿por qué es mejor dar que recibir? Porque el que siempre está pidiendo es un esclavo de su necesidad, mientras el que da siempre va a tener. Entonces tú tienes hoy dos opciones. Dos opciones. O eres la mano abierta o eres la mano que cae. Haga así y ahora haga así. Yo quiero y anhelo que usted sea la mano que cae, porque esta mano que cae siempre va a tener algo en su mano para dar. La persona que siempre está con la mano así siempre va a tener escasez. No escucho amén. Entonces diga conmigo: es mejor dar que recibir. Dile a que está a tu lado: es mejor dar que recibir. Dile: así que recibe. Dile: recibe. Recibe. Diga conmigo: deseo desmedido de dar. Eso es pecar. Eso es pecado. Eso es, así podemos definir. Les pongo otro ejemplo. El Edén. Me gusta tanto hablar del Edén porque es parte del principio. El Edén. ¿Cuál fue el causante de la llegada de tantas maldiciones al planeta Tierra? Usted dice: bueno, la desobediencia, apóstol. Ahora te pregunto: ¿cuál fue la desobediencia del hombre? ¿Qué hizo el hombre? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué les parece si en los próximos minutos nos dedicamos a mover la mente y a poner a trabajar tu sabiduría? ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Aceptas el reto? Ok, te voy a retar hoy. Voy a poner a mover tu inteligencia. Así que levanta tu mano y diga conmigo: Señor, dame sabiduría para recibir y para entender lo que el pastor va a hablar. Ok, escuche esto. Háblame de cuál fue la razón por la cual el hombre fue echado fuera del jardín, del Edén. Desobediencia, falta de autoridad, rebelión. La mujer estaba sola, digo. Bueno, ¿cuál fue la razón? A ver, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el acto? ¿Cuál fue el móvil? Deseo, codicia. Pero deme detalle. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Y qué hizo Eva? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué comió? ¿Qué se comió? Una fruta. Ok. Diga conmigo: fruta. Ok. De un árbol llamado, ¿qué como? El árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuántos árboles habían en el Edén prohibidos? 2. ¿Cómo se llamaba uno? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el otro, el árbol de ¿qué cosa? De la vida. 2 árboles. ¿Y qué le dijo el eterno Dios? ¿Puedes comer de los 2? No, dijo: come lo que tú quieras, pero de esto no vas a comer. ¿Cierto o no? ¿Y qué hizo Eva? Comió. ¿Qué tipo de fruta era esa? Manzana. ¿Dónde dice la Biblia que era manzana? En ninguna parte. Pero supongamos que sea una manzana o un mango. Una manzana o un mango. Ok. Entonces, ¿qué hizo Eva? Arrancó el fruto y le pegó un mordisco. ¿Cierto o no? Le pegó un mordisco. Y después llamó a su marido y dijo: está sabroso, pruébalo. Ok. Pero usted cree, atención, no se distraigan, atención, ¿usted cree que eso es suficientemente malo como para que el eterno Dios comenzara a maldecir a medio mundo? O sea, entienda usted algo.
La mujer toma de un fruto y le pega un mordisco. Y dice: apóstol, pero es que lo desobedeció. Pero tú crees que aún ese tipo de desobediencia, que es morder un pedazo de fruta, sea tan fuerte como para que el Eterno maldijera a la serpiente, maldijera la tierra completa. ¿Me está entendiendo? ¿Qué había en ese fruto? ¿Qué representaba ese fruto? ¿Qué sucedió? ¿Qué se activó cuando ella mordió? Esas preguntas, te aseguro que la mayoría de ustedes no se la han hecho. ¿Qué se activó? Nosotros nos limitamos a decir desobedeció. Ciertamente desobedeció, pero ¿cuál era el daño? El daño tuvo que haber sido muy grave, porque inmediatamente los maldice la tierra, maldice a la serpiente y le dice a Eva: ahora vas a parir con dolor. Y a Adán le dijo: ahora vas a sudar el trabajo. Y se me van fuera de este lugar. Los echó fuera. Qué interesante sería que nosotros analizáramos. Por eso, en el próximo seminario que voy a dar, Dios mediante, en 2 meses, acerca del misterio del árbol de la vida y el misterio de la creación, usted no puede perderse ese seminario. Ahí trataremos de dar un poco de luz acerca de esto, porque nosotros manejamos verdades a medias y respuestas a medias. ¿Qué tenía ese fruto? Bueno, yo solamente le voy a adelantar algo. Escuche esto. Cuando ella come y le dan, mire lo que se dijeron ellos. ¿Quiénes ellos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijeron: el hombre comió y ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Así que lo vamos a sacar fuera del lugar. No vaya a ser que extiendan su mano y coman del fruto del árbol de la vida y sean eternos. Entonces, cuando usted ve eso desde ese ángulo, usted se da cuenta que la razón por la cual, entre otras cosas, ellos fueron castigados o sancionados fue porque adquirieron un conocimiento. ¿Cuál fue el conocimiento? De lo bueno y de lo malo. Aprendieron a conocer, o se dio en ellos la cohabitación de lo bueno y lo malo. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Esto está, como decimos aquí en Maracaibo, pelúo, pero es algo extraordinario, porque de allí le asoma una verdad. Solo se la asomo. El único ser que tiene la capacidad de lidiar con lo bueno y lo malo sin que le afecte es Dios. Porque tú y yo no tenemos esa capacidad y Satanás tampoco lo tiene. Entonces, en ese momento el hombre tuvo la capacidad de lidiar con lo bueno y lo malo, pero el Señor sabía que si comía de ese árbol que lo hacía eterno, imagínense una persona sin tener la capacidad, de lidiar con lo bueno y lo malo eterno. ¿Cuántos me siguen? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿dónde quiero llegar? ¿Qué produce en Eva el errar? El deseo desmedido de recibir. Eva le dijo Satanás: mira, él sabe que si tú comes vas a ser como él. En pocas palabras, Eva lo que dijo: no me interesa lo que él haya dicho, dame de eso. ¿Cómo se llama eso? Diga: deseo desmedido de recibir. Ejemplo: tengo mi esposo, tengo mi esposa, y yo a mi esposa y a mi esposo le debo algo que se llama honra. ¿Amén o no amén? Si yo comienzo a mirar o a relacionarme, ya ahí estoy entrando en un deseo desmedido de recibir algo que no me conviene ni me corresponde, porque mi honra debe estar para con mi pareja. Segundo ejemplo: he visto cantidad de hombres, algunos hombres o familias donde y siempre lo digo, el mejor vestido es el varón, el esposo. El mejor carro es para el esposo. El mejor perfume lo usa él. ¿Qué hay en él? Ese señor es un potencial infiel. ¿Por qué?
porque tiene un deseo desmedido de recibir siempre él. No le gusta dar. Las seducciones de diferentes orígenes que te llevan a ti a hacer lo que no agrada a Dios, lo produce el deseo desmedido de recibir eso. ¿De qué cosa? De recibir. Porque lo contrario a eso es dar. Ejemplo, cuando usted dice yo alabo a Dios, yo bendigo al Señor, yo exalto su nombre, ahí usted está dando. ¿Qué cosa estás haciendo? Dando. ¿Quién fue el primer dador? El Padre. ¿A quién dio? A su único hijo. Por lo tanto, él se estrenó dando. Así que en esta noche queremos que usted aprenda dos cosas: que tenga cuidado con el deseo desmedido de recibir. Esas son las personas que no se sacian con nada, que usted le da y nunca están conformes, siempre quieren más. Se da mucho, por cierto, en los niños. Usted suelta